Saludos, amables televidentes. Un placer para Manuel Rosario, quien les habla, estar con ustedes este sábado. Gracias a Dios por tanta misericordia. Amables televidentes, de nuevo con ustedes, agradeciendo su valiosa atención a este programa, que además de usted vernos por estas imágenes nítidas de Telecanal 28, también puede hacerlo por nuestro canal de YouTube, Derecho y Justicia Social. Así mismo, Derecho y Justicia Social. Activa la campanita, ya es un cliché, ¿verdad? Ustedes lo saben. Y le va a llegar todo el material que aquí se produce. Y lo prometido es deuda. Damos la bienvenida al ingeniero Felvio Rodríguez. Bienvenido, Felvio. Mi respeto por usted. Usted es una enciclopedia en lo que tiene que ver con la Guerra de Abril, no solo por historia, sino también porque usted fue parte en esa lucha de la vuelta a la constitucionalidad. ¿Qué le parece, Felvio? Bueno, el país conmovió el mundo con la Revolución de Abril, porque acabamos de salir de una dictadura, una de las dictaduras más férreas de América, que fue la dictadura de Trujillo. Dictadura de Trujillo impuesta a consecuencia de la invasión de 1916 que hicieron los norteamericanos a este país. Prepararon un tirano dentro de las Fuerzas Armadas. Y ese tirano era Rafael Leonidas Trujillo Molina, que apenas era cabo sargento del ejército cuando llegaron los americanos. Pero los americanos, el Pentágono, los grupos económicos, sobre todo la United States Steel, una compañía de fabricación de armas, prepararon ese panorama para dominar la República Dominicana a través de un dictador. Además, esa época se caracterizaba por los dictadores en América. Somoza en Nicaragua, Stroessner en Uruguay, y así por el estilo, y Trujillo en Santo Domingo. Era la época de los dictadores, de la mano dura de los norteamericanos. Los norteamericanos tienen un principio que lo está inaugurando Donald Trump ahora, que América es para los americanos. O sea, no sé quién le dio el derecho de que América es para los americanos. Y en virtud de esa teoría, crearon lo que se llama Stroessner en Brasil también. O sea que era la época de las dictaduras. La República Dominicana no escapaba a ese ciclo político-militar del imperio norteamericano. Precisamente, la montura de Trujillo trajo como consecuencia la persecución política, la supresión de las libertades, el terrorismo. Crearon un departamento tipo CIA que se llamaba la Agencia de Inteligencia de Trujillo, para perseguir a los revolucionarios y a los opositores. Trujillo mató miles de personas. El crimen más grande, más socorrido, más resonante, fue el crimen de las hermanas Mirabal, por ser 3 luchadoras por la libertad. Tenía los esposos de ellos estaban presos también. Entonces, se preparó lo que se llama una asociación de hombres y mujeres, encabezada por José Tomás Díaz, el general Tomás Díaz,
doctor, doctor Chapini y otros médicos. Y esa asociación decidió darle muerte a Trujillo para acabar con la dictadura. Se consumió el asesinato de Trujillo, el ajusticiamiento, no es un asesinato, es un ajusticiamiento. Esto da como consecuencia un desborde de libertades públicas y la apertura de elecciones. Juan Bosch, en 1962, ganó las elecciones y se juramentó como presidente después de la caída de la dictadura. Pero en las Fuerzas Armadas quedó una estructura trujillita y pro norteamericano. Y a los 7 meses le dieron un golpe de Estado a Juan Bosch. Quebrantaron el orden constitucional, suprimieron las libertades, volvieron las persecuciones, y esos residuos trujillitas montaron un triunvirato encabezado por don Enrique Cabral. Eso trajo como consecuencia un gran descontento en la población, en las Fuerzas Armadas y en la fila de la policía incluso. Y apareció el coronel Fernández Domínguez, Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien era comandante puesto de la Fuerza Aérea Dominicana para entonces. Fernando Domínguez conquistó a Camaño para restablecer el gobierno de Juan Bosch. Ese movimiento, que era el movimiento constitucionalista, de militares constitucionalistas, lo encabezó Fernando Domínguez, así que Alberto Camaño de ellos, Héctor Lachapelle Díaz, otros militares de carrera, y con los grupos políticos del PRD empezaron conspiraciones hasta que estalló la revolución en 1965, el 24 de abril. Nosotros que participábamos con Fernández Domínguez, que vivía en su casa, yo vivía en su casa incluso, mi papá se encargaba de buscar la casa para las reuniones clandestinas, pues encabezó ese movimiento. Pero a Fernández Domínguez le tocó que lo deportaron y Camaño tuvo que asumir el rol de la revolución. Ese acontecimiento conmovió el mundo entero, la revolución de abril. Una revolución que salió del seno de los militares y del seno del pueblo. El pueblo tomó las armas, se adueñó de los tanques y en la batalla del 27 del Puente quedaron derrotados los huesinistas, que el Huesin era el que encabezaba la derecha, a los trujillitas, a todos los bandidos de este país. Entonces, producto de esa derrota que sufrieron los guardias de San Isidro, se estaba planificando cómo asaltar la base de San Isidro. Pero los americanos, cuando vieron el ejército ya de bandada, estábamos en la calle, el pueblo entero en la calle, decidieron ahogar la revolución. Y el 28 de abril de 1975 intervinieron 42.000 marines norteamericanos. ¿Con qué derecho estos salteadores asesinos de dominicanos intervinieron en nuestra patria? Pero, Elvio, perdón. Por eso yo siempre digo que lo que es la OEA, la ONU y estos organismos que lo que han hecho es intervenir en las invasiones, ellos se formó en ese momento una famosa fuerza interamericana de paz con la OEA, encabezada por la OEA, por su secretario general, para hacer creer que era para apaciguar esta lucha interna aquí. Y apoyaron esa incursión de esos 42.000 marines. No, la OEA ha sido siempre un aparato cómplice de los norteamericanos, al servicio de los norteamericanos. Son agentes toditos pagados por los norteamericanos. La OEA es una organización de derecha, al servicio de los intereses más písicos,
oscuros de internacionales. Pero el pueblo siguió la resistencia. Entonces Camaño dijo en el Parque Independencia, adelante, que ellos son de carne y hueso también. Vamos a batallar contra los norteamericanos. Bueno, esa actitud estuvo desde que ellos venían desembarcando. Hay un líder, un dirigente sindical, que ahora no recuerdo el nombre, que hirió a uno de los oficiales entrando por el muelle en el momento de ellos desembarcar. No sé si usted lo recuerda. El día de hoy se conmemoran 50... Como una forma de decirle a ellos que el pueblo estaba dispuesto a luchar. Sí, pero tú sabes que los americanos tienen la teoría de siempre, de divide y vencerá. Ellos dividieron la ciudad en dos bandos. Trazaron un corredor por el medio para controlar los dos sectores. Y ese corredor estaba custodiado por la Fuerza Interventora y la Fuerza Interamericana de Paz, entre comillas, que vinieron de Brasil, de Uruguay, de Nicaragua, de muchísimos países, tropas, pero era para que eran gobierno al servicio de los norteamericanos. Por eso esa fue la famosa Fuerza Interamericana de Paz, la FIT, que creó la OEA. Entonces el pueblo le hizo la resistencia a los norteamericanos y Camaño no se dejó doblegar. Incluso le dieron 24 horas al gobierno de Camaño para que se entregara. Y Camaño lo que hizo fue que preparó toda la resistencia. Y el 15 y 16 de junio de 1965 no pudieron vencerlo. Hicieron un ataque despiadado, por aire, por tierra y por todas partes, al gobierno constitucionalista. La resistencia patriótica se impuso. Eso quiere decir que ese acontecimiento que dejó más de 5.000 muertos era el acontecimiento más importante de toda la historia dominicana. No quiero entrar en contradicción con el derrumbe del Jet Set, que dice que era el acontecimiento de mayor impacto. Eso no es verdad. Ha hecho impacto, ha dejado dolor y comprendemos todo, pero no podemos irnos de boca e ignorar que en el acontecimiento histórico de la lucha por la patria, la resistencia revolucionaria de los revolucionalistas contra la tropa interventora norteamericana constituye el acontecimiento más importante, fue la guerra patria. Que de hecho sobre el Jet Set, el Polo Patriótico tiene una nota, un escrito que próximamente se va a dar a conocer en una rueda de prensa. Sí. Entonces, nosotros consideramos que el gobierno de Balaguer, que vino estaba refugiado en Nueva York, fue traído por los norteamericanos, mediante un fraude electoral, lo eligieron presidente. Y todos los trujillistas volvieron a su poder. La maquinaria terrorista, los incontrolables, el CIN, todos esos organismos se reactivaron con el gobierno de Balaguer, porque Balaguer era el cerebro de Trujillo. Trujillo era balaguerita, no Balaguer trujillista, sino Trujillo era balaguerita, porque Balaguer era el intelectual, al servicio exacto de los norteamericanos. Por eso Balaguer se considera uno de los traidores más grandes a la patria dominicana, uno de los traidores más grandes porque entregó el país a la mano de los Balaguer estuvo en la dictadura y en la supuesta democracia que vivimos. Claro, se usaron como instrumento de control, de represión y persecución a todas las fuerzas revolucionarias. O sea que Balaguer debe ser condenado como uno de los sátrapas y asesinos más grandes intelectuales de América Latina y del mundo. A 55 años de la revolución. Para eso creó la banda Colorada, para matar a la juventud. También me persiguieron. ¿Usted fue víctima? Yo fui víctima de la banda Colorada con Oscar Núñez Peña, con Pérez Pérez y Macorís, Ramón Pérez Martínez. Toda esa gente nos perseguían. Mataban todos los días jóvenes. Pero usted estaba bastante joven.
en el 65. Y Sí. también a Ubaldo, su hermano, que Dios lo tenga en Mi gloria. hermano fue comandante de la Revolución de Abril, ayudante especial del jefe de Estado Mayor del Ejército Constitucionalista, Juan María Lora Fernández. Que yo participé también ahí en ese, con Julio Fernández Domínguez, un sobrino del coronel Fernández Domínguez, en ese Estado Mayor. Lo importante es que la juventud haga conciencia de que la Revolución de Abril no fue para robar, fue para liberar el país del yugo norteamericano. Fue una guerra patria también, se convirtió en guerra patria la Revolución de Abril, que fue contra el imperio norteamericano. Y ahí se desprendió luego los 12 años de Balaguer, los funestos 12 años de Balaguer. Fueron 12 años de oprobio, de robo, de saqueo, 12 años de corrupción tan grande que Balaguer decía, irónicamente, como un sátrapa, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Yo dije que tenía todos los funcionarios corruptos. Él mismo lo admitió con esa frase. En mi despacho se para la corrupción. Que de hecho eso no ha cambiado mucho en la actualidad. Son pocos los gobiernos que nosotros podemos decir con el dedo la cantidad de funcionarios honestos. Bueno, el gobierno de Bosch, él como tal, no fue un gobierno corrupto, porque Juan Bosch no era corrupto. Juan Bosch estaba equivocado políticamente, tenía ideas equivocadas, absurdas. Pero una vez se destapó con el imperialismo sustituto, el pentagonismo sustituto del imperialismo. Pero después que vos muere, que viene el PLD a gobernar, todos sabemos la historia. Bueno, eso es el partido. Pero yo saco a Juan Bosch de ahí. El partido practicó un gobierno de corrupción también, igual que Balaguer, con Leonel Fernández primero, y después con Danilo. Y hoy si vuelve el PLD, o si vuelve la Fuerza del Pueblo, es un sistema corrupto también, porque son todos corruptos. Ahí todos los dirigentes andan buscando cómo acumular riqueza, dinero, millones de pesos. Mira el caso de Odebrecht, el caso del Procurador General de la República, el caso del jefe de la Guardia Nacional de Seguridad de Danilo. O sea, por donde quiera hay chorro de corrupción. Estamos llenos de corrupción. Pero no hay ninguno cumpliendo condena, subyúdice. Y sin embargo en Perú, hace menos de un mes condenaron por el caso de Odebrecht a otro de los exfuncionarios del gobierno peruano. Sí. Aquí nadie está pagando nada. Entonces, asimilando la experiencia de la Revolución de Abril, nosotros sacamos lo siguiente. Primero, fue un acontecimiento histórico, político y militar, que de guerra civil se convirtió en guerra nacional, patriótica, cuando intervinieron los americanos. Todos nos unimos a enfrentar el yugo que trajeron los americanos. Además tenemos como experiencia que los revolucionarios no estaban preparados para enfrentar ese ejército americano. Y la izquierda estaba preparada tampoco. Como no está preparada, y los partidos que existieron son los mismos que existen ahora, partidos corruptos la mayoría, porque los partidos y movimientos lo que buscan es prebenda. Es que la República Dominicana históricamente, desde nuestros aborígenes, es más, vamos a traerlo más para acá, desde nuestras luchas contra Haití, después de la independencia, numéricamente, el ejército dominicano ha sido mucho menor que el enemigo. Y la República Dominicana siempre ha salido triunfante. Siempre la República Dominicana ha salido triunfante. ¿Por qué? Porque hoy gozamos de una libertad, aunque sea entre comillas. Triunfante en cuanto a la nacionalidad. A la nacionalidad. Entonces, el pueblo dominicano realmente es un pueblo que lucha, un pueblo valiente. Ahora hay que despertar ese espíritu, porque nos estamos dejando ganar de una corrupción interna, de una incapacidad para gobernar. Hablamos de Luis Abinader, especialmente usted sabe que desde el COVID Luis ha ido tomando medidas acertadas
pero es él, o sea, Luis Abinader, el presidente, tiene la intención de que las cosas se hagan bien. Y apoyamos todas esas medidas, porque hay que defender también nuestra nacionalidad, hay que cuidar nuestras fronteras, eso es cierto, pero hay que ayudar al presidente, porque no podemos tener una independencia, un país libre y soberano, si militares corruptos, policías corruptos, agentes de migración, pues vuelven y lo sueltan por dinero. Por eso muchos de esos nacionales haitianos, cuando lo montan en el vehículo, ellos se ríen porque dicen yo vuelvo. Y otro problema también, aunque nos hemos salido un poquito del tema, es los que los contratan, los empresarios agrícolas y los de la construcción. Ahí es que el presidente tiene que ir, que son los que llenan los campos y las construcciones de mano de obra ilegal. Y no quiere decir que no se le dé trabajo a los haitianos, pero regularizarlos. La ley establece el 80-20, 80% dominicano y 20% extranjero. Ahora que tú traes el tema de Haití, nosotros hemos peleado, hemos echado varias batallas contra los haitianos. Ellos consideran que la isla es una indivisible, que se llama Haití. En virtud de eso, invadieron el 22 de febrero de 1844 la República. Y precisamente hubo que hacer varias guerras para volver a reconquistar la soberanía nacional. Pero hoy en día, el presidente de la República ha estado tomando medidas positivas, pero parece ser que las Fuerzas Armadas no están obedeciendo a las medidas que plantea el presidente. Las Fuerzas Armadas los sectores de las Fuerzas Armadas están violando el principio ético de la lealtad a la patria, porque están dejando entrar a los haitianos por dinero. Incluso a los botones entran haitianos constantemente. Nosotros no queremos que maltraten a los haitianos, pero sí hay que defender la frontera y defender el territorio nacional. Para eso, nosotros tenemos varias propuestas del presidente. Lo primero es que las 15 medidas que planteó el presidente hay que apoyarlas. Las 15 medidas que se van a implementar para proteger la soberanía nacional. Aparte de eso, nosotros queremos hacer un planteamiento de fondo, y es que se cierren las fronteras, por lo menos por un mes o 2 meses. Que la frontera sea sellada y que los haitianos resuelvan su problema y nosotros el nuestro acá. De manera que los guardias no sigan haciendo negocios, porque son los guardias y los policías que están haciendo negocios con los haitianos, cobrándole dinero para dejarlo entrar. Después los deportes y vuelven y le cobran dinero y lo dejan entrar. Es un círculo vicioso, una corrupción que está en la frontera hay montada una corrupción. Yo lo denuncio desde aquí. Esa corrupción el presidente tiene que ser fuerte, tomar medidas, tomar decisiones para poder, es más, que se cierre la frontera por lo menos por 2 meses, hasta que se estabilice el control de la inmigración ilegal de parte de los haitianos. Felvio, vamos a una pausa y retornamos en breve.